Bienvenidos a una nueva sesión virtual de termodinámica química y en esta oportunidad vamos a continuar con el último capítulo que estamos analizando y que tiene que ver con el equilibrio químico. En las sesiones pasadas hicimos la introducción respecto a cuál es la idea de este capítulo de equilibrio y recordando, ¿no es cierto? Básicamente la idea es poder determinar qué es lo que pasa con una reacción química o con varias reacciones químicas que ocurren en un sistema dadas las condiciones de presión y temperatura. Es decir, vamos a poder predecir, ¿no es cierto?, la reactividad, el famoso porcentaje de conversión, ¿no es cierto?, y poder llegar a determinar cuáles son las composiciones de los compuestos que están al final, cuando se alcanza el equilibrio. En las dos sesiones pasadas vimos algo que es fundamental para entrar en la materia de este subcapítulo, que eran los balances de materia en sistemas reactivos. Ahora vamos a ir directamente a lo que nos llama la parte termodinámica, que es el equilibrio químico. Y para eso vamos a entrar en este subcapítulo 4.2, que es el criterio de equilibrio químico. ¿Qué tiene que ver básicamente con el criterio de equilibrio que hemos utilizado para equilibrio líquido-vapor, para equilibrio líquido-líquido? Lo usamos bastante en equilibrio líquido-líquido. Y un poco recordar lo siguiente, el concepto básico de equilibrio. Si tenemos un proceso que ocurre en el tiempo, entendemos, de acuerdo a lo que vimos hace mucho tiempo en esta asignatura, que la energía libre de Gibbs, que es la estrella de este curso, ¿no es cierto?, debe disminuir en el tiempo a medida que el proceso ocurre. El proceso está ocurriendo, la energía libre de Gibbs disminuye hasta que llega un momento en que la energía libre de Gibbs se mantiene constante, momento en el cual se alcanza el equilibrio. Por lo tanto, desde el punto de vista matemático, en este sector, ¿no es cierto?, la energía libre de Gibbs debe disminuir, su derivada es menor que cero, así como ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, al principio, que la entropía debe aumentar siempre, la energía libre de Gibbs en un sistema, en un proceso a presión y temperatura fija, entonces la energía libre de Gibbs debe disminuir. Pero se alcanza el equilibrio cuando la energía libre de Gibbs alcanza un mínimo. Por lo tanto, si lo llevo a esto, a sistemas reactivos, a una reacción química, imagínense que en tiempo cero, ¿no es cierto?, cuando empieza el proceso, ingreso a un sistema metano y agua. De tal forma de buscar la reacción química que está acá, ¿no es cierto?, que es metano más agua formando monóxido de carbono y hidrógeno, y la igualación me parece que es CO es 3. Esta es la reacción química que yo espero, pero en la realidad lo que tengo es un sistema en el cual ingreso metano y agua y dejo que el tiempo transcurra a presión y temperatura fija. Lo que me dice, ¿no es cierto?, es que en el tiempo el proceso tenderá al equilibrio. Y lo que voy a tener al final van a ser metano, agua, pero también tendré los productos monóxido de carbono e hidrógeno. Por lo tanto, en el tiempo ocurre nuestra reacción química, la energía libre de Gibbs disminuye y llega al punto en que se alcanza, ¿no es cierto?, el equilibrio. Y en ese momento, ¿no es cierto?, voy a tener de todos los compuestos. Si la conversión es 100%, entonces los reactivos tendrán composición muy cercana a cero, ¿no es cierto?, pero lo que me interesa saber es cuál es la composición que tengo al final. Porque si yo logro determinar esa composición, entonces voy a poder determinar la reactividad o el porcentaje de conversión de esta reacción.
Por lo tanto, lo que debo hacer ahora desde el punto de vista termodinámico es utilizar el gran criterio de equilibrio, que es que la energía libre de Gibbs en este sistema o en este proceso sea cero. Y para eso me voy a este otro lado, ¿no es cierto? Y voy a pensar que tengo un sistema cerrado, pero en el cual los moles están cambiando, producto de que hay una reacción química. Recuerden que en una reacción química la materia, la masa se conserva, pero los moles cambian, ¿ya? En este caso, por ejemplo, que está acá, ¿no es cierto? Al principio puedo tener un mol y un mol, 2 moles, y al final, si la reacción es 100%, voy a tener 4 moles. Por lo tanto, hay un cambio en la cantidad de moles, sin embargo, la cantidad de materia, la masa, se mantiene. Por lo tanto, si tengo un sistema cerrado en el cual existe cambio de moles, la variación de la energía libre de Gibbs se interpreta de esta forma, la forma más general. El cambio de la energía libre de Gibbs será igual al cambio en la energía libre de Gibbs producto del cambio en la presión, producto del cambio solo en la temperatura y la sumatoria de los cambios producto en los cambios de los moles de cada uno de los compuestos. Esta fórmula la vimos hace bastante tiempo. Pero si tengo presión y temperatura fija, entonces esto se hace cero, esto se hace cero, y lo que me queda, ¿no es cierto?, es que la variación de la energía libre de Gibbs total tendrá que ser igual a esto, pero esto que está acá lo conocemos y es nuestro G parcial de cada compuesto. Por lo tanto, esto me queda igual a la sumatoria de los G parcial en dNi, y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, necesito interpretar estas dos variables que están acá. Lo primero que debo recordar, y de las sesiones inmediatamente anteriores, es esto que está acá. Por lo tanto, vamos a recordar un poco el balance de materia en sistemas reactivos. Y ahí obtuvimos una fórmula donde los moles de un compuesto I, al final, son los moles iniciales más el coeficiente estequiométrico normalizado multiplicado por la coordenada de reacción. Pero esto está en la derivada, por lo tanto tengo que derivar esto que está acá, y esto me queda simplemente que dNi, esto es una constante, porque son los moles de entrada, y esto me queda igual al coeficiente estequiométrico normalizado, que es constante, por la coordenada de reacción, que es la variable. Por lo tanto, puedo reemplazar esto en la fórmula y me va a quedar en función de la coordenada de reacción. Reemplazando esto, ¿no es cierto?, la fórmula ahora me queda de esta forma. La sumatoria de los G parciales multiplicado por eso y por d epsilon igual a 0. Si considero que hay reacción, si hay reacción química, entonces se desprende que la coordenada de reacción debe ser diferente de 0. Por lo tanto, debe existir variación, y esto es diferente de 0. Si yo me pongo en el caso de que no hay ninguna reactividad, entonces esto, ¿no es cierto?, debe ser 0. Y si es 0, obviamente no la puedo eliminar de acuerdo a lo que nos decían los matemáticos. Pero como en general, si estoy calculando reacción química, voy a suponer que esto debe ser diferente de 0. Debe existir variación de la coordenada. Por lo tanto, lo puedo eliminar de que está acá, y la ecuación finalmente me queda de esta forma. Así. Entonces, ahora nos falta poder interpretar la energía libre de Gibbs parcial. Para poder interpretar esto,
nos vamos a recordar un poco, nos vamos a la nube del recuerdo y nos vamos al capítulo de fugacidad. En ese capítulo de fugacidad lo que definimos fue así. Esta era la definición de la fugacidad como esta variable auxiliar. Y para el caso de mezclas aparecía el G parcial y la fugacidad se transformaba en la fugacidad del compuesto dentro de la mezcla. Esto lo vimos en el capítulo correspondiente, cuando vimos la fugacidad como esta variable importante, ¿no es cierto?, que nos permitía pasar desde el estado ideal o real, o comparar el estado ideal y real. Por lo tanto, lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, acá es poder obtener esta que está acá. Para eso voy a tomar esta que está acá, solo esta, y la voy a integrar entre el compuesto puro, es decir, x sub i igual 1, y cualquier composición. Es decir, aquí está el compuesto puro. Al integrar esto, me queda el G parcial evaluado a cualquier composición menos el G cuando el compuesto está puro. Pero el G parcial o cualquier propiedad parcial cuando el compuesto está puro se transforma en la propiedad del compuesto puro. Y esto de acá me queda RT logaritmo de la fugacidad evaluado en cualquier composición partido por la fugacidad cuando el compuesto está puro. Por lo tanto, me queda la fugacidad simple, pero del compuesto I puro. Entonces, con esta expresión que está acá, ¿no es cierto?, vamos a hacer lo siguiente. Voy a despejar G sub I es igual a G sub I más, y aparece este cociente que está acá. Y vamos a hacer una definición. Vamos a definir la actividad de un compuesto I con la letra A minúscula, con el tongo para indicar de que se trata de una propiedad de un compuesto dentro de una mezcla, y será, ¿no es cierto?, este cociente que es la fugacidad del compuesto de la mezcla partido por la fugacidad del compuesto. Hasta el momento algo bastante simple. Por lo tanto, voy a reemplazar esto, ¿no es cierto?, en la actividad, y recuerden que tenemos que llegar a hacer el reemplazo acá. Es decir, vamos a reemplazar todo esto en esto de acá. Ténganlo, pues lo voy a borrar ahora. ¿Qué es lo que tengo entonces? Reemplazando me queda que el G parcial del compuesto tendrá que ser igual al G del compuesto puro más RT por el logaritmo de la actividad. El cociente se reemplaza por esta nueva definición. Y esta fórmula que está acá, nos vamos a detener un minuto. Esta fórmula que en el fondo muestra el valor del G parcial de un compuesto, me voy a ir hacia atrás, porque en el capítulo de termodinámica de mezclas, cuando vimos mezclas ideales, determinamos esta propiedad. Y la determinamos, vamos a ir nuevamente a la burbuja del recuerdo, y determinamos esta propiedad, pero para la mezcla ideal. Y la fórmula que quedó escrita en ese momento era esto. Y aparecía la composición. Cuando yo comparo ambas fórmulas, puedo llegar directamente a la conclusión. Recuerden que esto es otra cosa, no es otra cosa que el potencial químico. Es el G parcial, es lo mismo que el potencial químico. Por lo tanto, por eso es tan relevante. Ustedes vieron, ¿no es cierto?, que en todo el criterio de equilibrio de fases, el potencial químico es, digamos, el meollo del asunto, es el criterio de equilibrio en sí. Por lo tanto, cuando analizo la fórmula que me entrega la expresión real y la expresión para la mezcla ideal, puedo llegar a la deducción que la actividad
esta nueva propiedad que estamos definiendo acá resulta ser igual a la composición en el mundo ideal. En la mezcla ideal, la actividad es equivalente a la composición. Es interesante porque esta definición, que es bastante simple, ¿no es cierto?, aparece ser, ¿no es cierto?, que es el reemplazo de la composición en el mundo de mezclas reales. Continuemos ahora, luego de esta importante, ¿no es cierto?, observación. Continuemos un poco con lo que estábamos haciendo. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Era trabajar el criterio de equilibrio y habíamos llegado a esta ecuación. La sumatoria de los coeficientes normalizados por los g parcial era igual a 0. Por lo tanto, lo que debo hacer ahora, ¿no es cierto?, es reemplazar el g parcial que tengo acá, real. Y al reemplazando, me queda que la sumatoria de eso es por g sub i, y me aparece otra sumatoria al separar por coeficientes y el logaritmo de la actividad igual a 0. En este momento vamos a hacer un artilugio matemático y voy a seguir trabajando esto así. Recuerden que este es el coeficiente estequiométrico normalizado que se definió en las sesiones previas y aparece esto que es RT, y aquí voy a hacer un artilugio matemático. Esto es lo mismo que la sumatoria del logaritmo natural, y como propiedad del logaritmo, el coeficiente normalizado sube al exponente del numerador o del argumento del logaritmo y me queda de esa forma. Todo esto igual a 0. Y voy a seguir trabajando esto que está acá. Si tengo la sumatoria de logaritmos, entonces una sumatoria de logaritmos, lo mismo que logaritmo de a más logaritmo de b más logaritmo de c, se transforma en, o es lo mismo que el logaritmo de a por b por c. Pero recuerden aquí, ¿no es cierto?, el logaritmo de a más el logaritmo de b es lo mismo que el logaritmo de a por b. Por lo tanto, si tengo una sumatoria de logaritmos de actividades, esto es lo mismo que el logaritmo, y en vez me aparece la productoria de las actividades elevado a su coeficiente estequiométrico. Todo esto igualado a 0. Recuerden, esto que está aquí, ¿no es cierto?, esto, si tengo la sumatoria de los logaritmos de a sub i, esto es lo mismo que el logaritmo natural de la productoria de los a sub i. Esto sale de esta propiedad de logaritmos. Por lo tanto, lo que hice fue trabajar matemáticamente esto. ¿Por qué? Porque aparece aquí una definición muy importante. Hay dos elementos, 1 y 2, que vamos a definir claramente. En primer término, vamos a hacer la siguiente definición. Vamos a definir el cambio de una propiedad termodinámica M, producto de una reacción química, como el delta M de reacción. Y vamos a colocar la R abajo para diferenciarnos de las residuales, que colocábamos la R arriba. Este es el cambio de la propiedad producto de la reacción. Y esto vamos a definirlo como la sumatoria
de los coeficientes normalizados por la propiedad del compuesto. Ejemplos, tengo el delta H de reacción, que ustedes lo han trabajado en termodinámica general para calcular calores de reacción. El delta H de reacción se va a definir simplemente como la sumatoria de los coeficientes por las entalpías de los compuestos. Y a su vez, el delta G de reacción será también, ¿no es cierto?, eso por el G sub I. El delta de volumen de la reacción será exactamente lo mismo. Luego vamos a trabajar esto para que lo asimilen cuando ustedes calculaban el delta H de reacción. Vamos a ver que es exactamente lo mismo. Por lo tanto, ya tengo una definición para esto que está acá. Ahora me falta esto otro de acá. Vamos a borrar esta parte de acá y nos vamos a replicar un poco la fórmula para no perdernos. ¿Y dónde estábamos? Estábamos en la siguiente fórmula. Coeficientes normalizados por los G de los compuestos puros, y aparecía el término RT, y acá me aparecía el logaritmo natural de una productoria de las actividades elevado a los coeficientes. Todo esto igual 0. Ahora sabemos que esto tiene un nombre y se llama el delta G de la reacción. Y vamos a colocar los apellidos que corresponden. Como todo esto lo estoy haciendo a presión y temperatura constante, entonces este será el delta G de la reacción API. Esto lo obvié en todo el resto para hacer un poco, si no, no me cabe en la pizarra, pero vamos a hacerlo de esta forma. Ahora le coloco los apellidos como corresponde. Es el delta G de la reacción a la presión y temperatura que estoy haciendo el cálculo. Y aparece este otro término de acá. Y lo mismo, ¿no es cierto? Igual 0. Llega la hora de definir el otro término que está acá. Y vamos a colocar aquí definición. Y vamos a colocar la constante de equilibrio químico. Vamos a definir la constante K a la presión P y T como esta productoria que está dentro del argumento del logaritmo, como la productoria de las actividades elevado al coeficiente estequiométrico. Y ojo, que ahora le coloco, ¿no es cierto?, todos los apellidos. La actividad tendrá que ser calculada a la misma presión, a la misma temperatura que está acá, y obviamente, como es del compuesto I, a la composición que corresponda. Esta es la definición de la constante de equilibrio. Por lo tanto, si introduzco esto acá, me va a quedar una fórmula bastante simple. Vamos a borrar este de lado y reemplazando finalmente me queda que el delta G es el delta G de reacción a P y T, y esto me queda más RT, y todo esto que está acá ahora se transforma simplemente en K a P y T por el logaritmo de la constante a P y T, todo esto igual a 0. De esa forma puedo despejar el logaritmo de la constante a P y T, y es igual a menos el delta G de la reacción a P y T dividido en RT. Y llego a una fórmula que me permite determinar la constante de equilibrio de una reacción o de un sistema reactivo en función de una de mis propiedades termodinámicas más importantes,
que es la energía libre de Gibbs a las presiones y temperatura a la cual estoy calculando. ¿De qué se trata esta constante de equilibrio? La que está definida acá es básicamente la misma constante que ustedes han trabajado siempre. La constante de equilibrio químico que trabajaron en química general, que trabajaron en química orgánica, o en química analítica, es la constante que utilizaban siempre, por ejemplo, en reacciones ácido-base, en reacciones redox, en reacciones de disociación, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Simplemente miremos lo siguiente. Ya noten esta reacción que está acá. La constante de equilibrio, K, de acuerdo a la definición a P y T, vamos a quitar el P y T, vamos a dejar simplemente K. La constante de equilibrio se define como la productoria de las actividades elevado a sus coeficientes. Si yo tengo una reacción del estilo así, A más B tanto C con sus respectivos coeficientes estequiométricos, la constante de equilibrio se escribe. La productoria, es decir, es la actividad del compuesto A elevado a su coeficiente estequiométrico normalizado, por lo tanto este es menos A, multiplicado por la productoria del otro compuesto B elevado a su coeficiente estequiométrico normalizado. Como es un reactivo, esto es menos B, y multiplicado por la actividad del último compuesto, C, que es un producto, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es más C. Esto que está acá es básicamente la actividad de C partido elevado a C por la actividad dividido por A elevado a por la actividad de B elevado a B. Es decir, productos divididos por reactantes. Y si me transporto al mundo ideal, ¿qué les dije hace un momento? La actividad, esta definición, esta nueva variable auxiliar, en el mundo ideal es idéntico a la composición. Por lo tanto, en el mundo ideal esto se transforma en la composición del compuesto C elevado a C partido por la composición de A elevado a y la composición del compuesto B elevado a B. Y esto no es otra cosa que la constante típica que trabajaban ustedes en química, que era la concentración de C elevado a C partido por la concentración de A elevado a y la concentración de B elevado a B. Por lo tanto, les presento la versión sofisticada, la versión real de la constante de equilibrio desde el punto de vista termodinámico. Es básicamente lo mismo que ustedes trabajaban y ahora se dan cuenta que todo eso que trabajaran es la constante de equilibrio en el mundo ideal. En el mundo real, la constante de equilibrio se expresa en función de las composiciones. Ahora ustedes saben todos los datos necesarios para poder predecir un sistema si es ideal o no es ideal. Si estoy en presencia de gases ideales, entonces esta constante va a ser perfectamente aplicable como ustedes la conocían, solo en función de concentraciones. Pero si estoy, por ejemplo, en un sistema líquido de compuestos que ustedes saben que no se comportan para nada ideal, entonces tendremos que utilizar la constante con las actividades como corresponde. De esa forma, lo que tengo, ¿no es cierto?, es que el equilibrio químico que nosotros sabíamos, y ustedes lo trabajaron así en los cursos previos, está regido, o la variable que se utiliza es la constante de equilibrio, que me define la relación entre productos y reactantes. Esa constante de equilibrio ahora nos queda en función de la actividad. Y lo interesante de todo esto es que yo puedo ahora determinar las constantes de equilibrio
si conozco la energía libre de Gibbs. Recuerden un poco que en todas las asignaturas, sobre todo en química, les daban las constantes de equilibrio. Por ejemplo, los KPS. Había que ir a las tablas, ¿no es cierto?, para encontrar los KPS a determinada temperatura, para determinado sistema. Ustedes extraían los valores de los KPS y con eso calculaban las disociaciones. En este caso, lo novedoso es que nosotros, conociendo la presión y la temperatura y los compuestos de que se trata, vamos a ir a determinar las energías libres de Gibbs y con eso puedo determinar las constantes de equilibrio. Ya no sacarlas de tabla. Lo que viene a continuación es meternos un poco más en la constante de equilibrio. Nos vemos en el siguiente.